solamente comentaros una breve introducción. Os daba las gracias por poder, bueno, por haberos inscrito y poder conectaros a la sesión. Tenemos previsto que dure 1 hora y esperemos que sea muy interesante para vosotros, ¿no? Recordaba que esta sesión está dentro del marco de sesiones que estamos haciendo con distintas industrias y sectores y expertos de las mismas para conocer cómo de primera mano están llevando a cabo pues, la nueva situación, la nueva normalidad. En el caso de sanidad, que es lo que nos ocupa hoy, pues han trabajado en primera línea y se han tenido que reinventar, montar hospitales de un día para otro y donde la capacidad humana, ayudada de equipación técnica y como la colaboración pública, privada y sobre todo la actitud de los miembros que conforman la sanidad, pues ha llevado a cabo, vemos que con una nota muy alta, pues da resultados óptimos a esta pandemia, ¿no? Y en este contexto hemos montado la jornada de hoy con dos de las personas que han estado involucradas en primera mano. Una de ellas es Javier Olarieta, que ejerce como doctor en el servicio médico en otorrinolaringología en el Hospital de la Princesa, que también estuvo al cargo también del Hospital de IFEMA. Y contamos también con Xavier Gironís de la FU, de la Fundación Universitaria del Vallès, que nos contará su experiencia. Estas sesiones, que normalmente pues antes de este periodo hemos tenido normalmente en nuestro centro en Vodafone Lab y hemos emitido normalmente en streaming, pues ahora los hemos trasladado en webinar, ¿no? Y os quería recordar un poco a aquellos que no habéis tenido contacto con el ecosistema de innovación de Vodafone, las iniciativas que hacemos dentro del mismo, ¿no? El ecosistema de innovación de Vodafone nace con el reto de conocer cuáles son los problemas, los retos mismamente a los que se enfrentan las distintas industrias, ¿no? Y cómo desde el punto de vista de tecnología se les puede ayudar. En este sentido tenemos un observatorio, el Observatorio Vodafone de la empresa, que es una plataforma web a la que podéis acceder, en la que cogemos testimoniales y publicamos informes de cómo avanza la tecnología en distintos ámbitos. Ámbitos como el Big Data, la robótica, inteligencia artificial o el mismo 5G, cómo puede aportar en cubrir esos retos y esas necesidades. Hacemos sesiones de Vodafone University explicando a las empresas cómo pueden estas tecnologías apoyarlas en su viaje de la transformación digital, y tenemos algunos espacios como el Business Experience Center donde mostramos soluciones que a día de hoy ya pueden ser utilizadas, o contamos con espacios como el Vodafone Lab, que es donde co-creamos con clientes cuando todavía pues, una tecnología no está suficientemente madura o no se está utilizando de la forma adecuada que el cliente puede requerir, ¿no? Y hacemos procesos de innovación abierta en ese sentido. También hemos creado recientemente un centro de innovación sobre 5G en Sevilla, el 5G Smart Center, donde queremos llevar todas las iniciativas y pilotos que se están haciendo en torno a 5G. O sea, al final un ecosistema que lo que intenta abordar es, desde un punto de vista vertical y sectorizado, pues cuáles son los retos a los que se están enfrentando. Ese conocimiento que nosotros adquirimos de la mano de expertos de las propias empresas en estas sesiones de trabajo, pues lo que hacen al final es permitirnos desarrollar productos y servicios más adaptados a esas necesidades y desde luego contar con los partners y rodearnos de los partners que pueden cubrirlas. El equipo de innovación de Vodafone, como veis, está compuesto por 5 personas, Innovation Managers, cada uno de ellos especializados en cada una de las industrias, y hoy contamos con Nacho, que es el responsable del vertical de Farma y Sanidad, que va a dirigir un poco la sesión con cada uno de los miembros. Y nada más, agradeceros de nuevo vuestra asistencia y esperemos que sea lo más interesante posible. Nacho os va a contar un poquito la agenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias por tu bienvenida. Bueno, lo primero, buenos días a todos, de nuevo, porque se lo ha dado Alberto. Mi nombre es Nacho Dávila, como decía Alberto, soy el responsable de innovación para los sectores de sanidad, de farma y de educación. Esta es la agenda que vamos a seguir. Y en los primeros 5 minutos os vamos a contar el por qué estamos aquí. Como decía Alberto, en el departamento de innovación nosotros estamos orientados por sectores verticales. Y uno de nuestros principales objetivos consiste en llevar a cabo un plan de innovación con los principales actores de cada sector, con varias ideas, con varios objetivos, y perseguimos varios objetivos. El primero es desarrollar una comunidad de aprendizaje de expertos que genere conocimiento, y el segundo es poder trabajar en proyectos de co-creación. ¿Vale? En el caso de sanidad, estamos actualmente realizando
este plan de innovación, por ello compartir con vosotros el ejemplo de Pharma, el cual estamos concluyendo ahora mismo, ¿vale? Este sería el plantel de personas que guiamos el plan de innovación Pharma. Como podéis ver, pues contamos con un experto del sector de Pharma, contamos con un facilitador también que nos ayuda a coordinar, porque es experto en metodología de pensamiento y diseño, y un coordinador, como en este caso soy yo, que nos encargamos de llevar a cabo este programa Innova Pharma con los objetivos y siempre atendiendo a estos objetivos. Sería el ejemplo de las entidades con las que trabajamos como comunidad de aprendizaje continuo y con las que abordamos esos proyectos de co-creación que hablamos, ¿vale? Y ¿cómo conseguimos alcanzar estos objetivos? Que, como decía Alberto, y yo he recalcado, son crear una comunidad de aprendizaje continuo que genere conocimiento y poder crear soluciones de valor añadido con nuestros clientes. Pues lo realizamos mediante sesiones que, como podéis ver aquí, tienen distintos formatos. Estamos hablando de sesiones de think tank, de workshop offline y, como decía Alberto, debido a este COVID los hemos transformado en workshop online. Hablamos de pitch days. También utilizamos la pata del Observatorio Vodafone de la empresa, que, como decía Alberto, nos sirve mucho de la parte de inspiración y, por otro lado, también nos ayuda a darle visibilidad a estas iniciativas. Vale, bueno, una vez introducido el cómo trabajamos dentro de esta división de innovación, vamos a pasar directamente al motivo que nos trae aquí, a esta sesión. Yo creo que no descubro nada ni tampoco me equivoco si afirmo que nos encontramos en una situación nunca antes vista, con un impacto brutal en la salud y en la economía global. Decía Kant que la inteligencia de un individuo se mide por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Pues hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de incertidumbre. Ya que de la mano de expertos profesionales, como decía Alberto, del sector sanitario y del sector de telecomunicaciones, y con casos de éxito, que, como ya ha nombrado Alberto, el SIGEMA y la Fundación Universitaria del Vallés, vamos a contar cómo la tecnología ha ayudado a gestionar a la sanidad, hospitales y centros sanitarios, esta incertidumbre dentro de la pandemia COVID-19. Esto es, y resumiendo, vamos a ver cómo ha ayudado la tecnología a superar estos desafíos. Y sin entretenernos mucho más, vamos a entrar en la parte de caso IFEMA, presentando primero a nuestros ponentes de caso IFEMA. Tenemos por un lado al doctor Olarieta, Javier Olarieta, que es médico del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de la Princesa de Madrid y del Hospital de Campaña de IFEMA, y a nuestro compañero Eusebio Abascal, que es Team Leader Panel Account Management en Vodafone Business. ¿Vale? Ambos nos van a hablar de esto. Buenos días, Javier, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Como ha dicho Nacho, yo trabajo en el Hospital de la Princesa, soy médico otorrinolaringólogo. También tengo actividad privada y, bueno, pues os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia en IFEMA, sobre todo, que ha sido algo, pues, increíble. Muy inusual, ¿verdad? Eusebio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nacho, ¿qué tal? Muy bien. Oye, pues, lo primero, daros las gracias a los dos por vuestra participación, por vuestra ayuda y sobre todo por contarnos vuestra experiencia. Creo que no voy a descubrir nada si cuento qué es IFEMA, pero permitirme solamente 10-15 segundos para posicionar qué es IFEMA. IFEMA, como lo sabéis, o el caso del Hospital de Campaña IFEMA, es un hospital público temporal instalado entre los pabellones 7 y 9 del recinto ferial del propio IFEMA, obviamente en Madrid, que fueron bautizados después como La Paz y el Puerta de Hierro, y que se inauguró a finales de marzo para atender a esta pandemia, con capacidad de hasta 5.500 camas. Y para mí apasionante, montado en menos de una semana. Me parece algo que hay que recalcar. Entonces, una vez montado ese contexto, lo primero que a mí me viene a la cabeza y que quiero preguntaros, doctor Olarieta y Eusebio, es contarnos un poco, ¿qué fue lo primero que se os vino a la cabeza cuando recibisteis esa llamada para deciros, oye, necesito que participéis en este proyecto? Doctor Olarieta, por favor. Bueno, pues en todos los ámbitos el Hospital de IFEMA es algo que estaba empezando a salir en los medios y nosotros recibíamos información. Yo no estuve implicado directamente, digamos, en el puro origen
del hospital, pero bueno, pues llegaba información de que era algo importante, que iba a ayudar mucho a sobreponernos a todo este problema, a esta pandemia. Y bueno, a nosotros concretamente en el Hospital de la Princesa, el Servicio de Otorrinolaringología, se nos requirió para llevar a cabo una acción médica que consiste en una operación quirúrgica, que es una operación quirúrgica habitual dentro de las UCIs y dentro de los hospitales, que en este caso era importante porque iba a ayudar a poder mejorar el uso o evitar el uso prolongado de los respiradores en los pacientes, lo cual influye en su rápida evolución. Y a nosotros pues se nos requirió para hacer esa operación en pacientes que estaban ingresados en IFEMA, es decir, para realizar algo fuera totalmente del ámbito normalmente en el que lo hacemos, o sea, siendo una acción realmente algo rutinario, algo de nuestro día a día, se nos puso en el compromiso de realizarlo en un sitio que directamente, del que habíamos oído muchas cosas, que sabíamos ya, bueno, la información que llegaba era buena, pero realmente para hacer algo en un sitio donde no es habitual. Eso es. Incertidumbre. Eso es. Eusebio, muchas gracias, Javier. Eusebio, cuéntanos un poco de lo primero que se te vino a la cabeza cuando te llaman, te dicen, oye, Eusebio, ¿estás dentro? Pues fue una conversación muy interesante, la verdad, porque me llamó un domingo por la tarde mi director, y entonces me preguntó, me dijo, oye, ¿cuánto tardamos en hacer todo esto en lo que podríamos ayudar a IFEMA? Que básicamente eran 3 áreas: el mejorar la comunicación de los pacientes con sus familias, ayudar también y generar una línea directa entre los pacientes y enfermería, como tienen en cualquier hospital normal. Esto recordemos que es un hospital de campaña. Y luego también robustecer y fortalecer pues todas las comunicaciones que deberían de dar soporte a la tecnología presente en el hospital. Entonces, en este contexto me llama y me pregunta, ¿cuánto tardamos en hacer esto? Pues mi respuesta fue, en condiciones normales 2 meses, apurando 1 mes. Si hay suerte y se alinean los astros, 15 días. Y su respuesta fue, perfecto, en 48 horas tenemos que estar trabajando y en menos de una semana tiene que estar todo perfectamente montado. Así que lo primero que se te viene a la cabeza es, esto es imposible. Esto es imposible. Por lo menos yo no sé ni cómo hacerlo, así que muchísima incertidumbre es con lo que te enfrentas inicialmente. Correcto. La verdad es que, bueno, vemos que se plantea esto. Gente como vosotros, profesionales que estáis acostumbrados. Yo sé que el doctor Arieta llevará como 20, 25 años, me decía en conversaciones anteriores, haciendo este tipo de operaciones, como decía, muy habituales. Tú que tienes esta experiencia dilatada en telecomunicaciones y decías, oye, 3 escenarios, escenario normal, escenario con suerte. Es curioso, es curioso. Una segunda pregunta que me viene enseguida a la mente es, doctor Arieta, con esas condiciones y sabiendo por un poco por lo que venía en los medios, etcétera, ¿qué fue lo que pensaste cuando pusiste el primer pie en IFEMA, la primera vez? ¿Cómo fue? Bueno, pues las sensaciones, o sea, vas con una sensación de expectativa, o sea, ya partes de una situación en la que todo lo que es la normalidad de tu día a día está totalmente rota, estás viviendo una situación de estrés en nuestro centro original, en el Hospital de la Princesa, donde pues también había que hacer ese tipo de operaciones y muchas más cosas, y había una situación de estrés, de ruptura absoluta con la normalidad, de incertidumbre. El llegar allí, seguimos con eso, con incertidumbre. Entonces, pensar, bueno, es algo muy habitual, pero vamos a ser capaces o vamos a poder llevarlo a cabo. Es decir, si surge algún imprevisto, o sea, ahí te das cuenta de todas las cosas que son rutinarias y habituales, pero que ya no cuentas con ellas en tu cabeza. No. Entonces, hubo que hacer una planificación importante de qué nos puede faltar que no haya allí, que por otra parte, sin haber estado, pues tampoco sabíamos exactamente lo que había. Y lo que nos encontramos fue que, bueno, un recibimiento fantástico por parte del personal,
y bueno, y no sé, o sea, una impresión de que algo muy importante se estaba realizando allí, nada más poner el pie, o sea, nada más entrar y ver todo aquel espacio y los movimientos de la gente y cómo funcionaba ya aquello, que llevaba ya unos días funcionando cuando nosotros fuimos, pues fue un impacto importante del que te vas dando cuenta con el paso del tiempo. En ese momento estás en shock y lo que quieres es que lo tuyo salga bien e irte, en realidad. Me contabas, déjame que haga un pequeño inciso. Me contabas algo muy bonito que sucedió y es a la hora de hacer esa primera operación, ¿verdad? ¿Qué sucedió a la hora de hacer esta primera operación? Bueno, pues ya estábamos preparados, controlando todo lo que había allí. Y bueno, es momento de empezar. Nosotros no sabíamos que allí tocaban el himno nacional 2 veces al día, a las 12 y a las 8. Y justo cuando empezamos, pues coincidió que eran las 12 y que empezó a sonar el himno. Entonces nos quedamos parados, no empezábamos, no sabíamos si eso que era porque estábamos allí. O sea, ya no entendíamos nada. Y bueno, el caso es que seguimos, pero fue como una especie de montaje, o sea, como una cosa como de película. Fue una anécdota que en el momento no nos dimos cuenta y luego ya al salir con los compañeros que estuvimos allí al hablar, dije, oye, ¿se habéis dado cuenta? Que sí, porque no sabía, es que realmente nos quedamos como un poco bloqueados. O sea, que dentro de todo el lío que había como una especie de ceremonial allí con las cosas y con todo que la verdad fue muy impactante y como digo, nos dimos cuenta un poco de todo, lo asumimos lo que había pasado y lo que habíamos vivido después. En ese momento, no sé, es todo muy especial y muy raro. La verdad que es una experiencia y me pone piel de gallina, en realidad. Eusebio, en tu caso, ¿cómo fue? Pues la verdad que en ese momento entendí por qué nuestro director general, Daniel Jiménez, había dicho 48 horas. Y entendí en ese momento que imposible no era la palabra. La palabra era imprescindible. Teníamos que lograrlo. Y esto es lo que nos dio la energía para superar todo tipo de problemas, de incertidumbres, de barreras que nos fuimos encontrando en el día a día. Recordemos que estábamos al principio de toda esta crisis. El grado de incertidumbre y las novedades llegaban día a día. Pero eso sin duda, no solo a mí, sino a todo el equipo que estuvimos trabajando en esto y todos los colaboradores que también participaron, nos hizo ver que esto era absolutamente necesario. Teníamos que poner la tecnología al servicio de las personas y había que hacerlo de inmediato. Y verdaderamente entendí qué es lo que había visto nuestro director general y por qué había que ir a por ello con absoluta determinación. Yo me estoy imaginando, porque al final conozco un poco la infraestructura que hay ahí, pero como estáis diciendo los dos, pero siempre te pones en un caso no de tanta incertidumbre. Realmente hubo que hacer muchísimo trabajo. Creo que me contabas el otro día, oye, no significa solo desplegar equipamiento, ¿verdad? Sino había que trabajar a horas, horas de madrugada o cosas así, ¿verdad? Bueno, yo creo que no solo eso, sino que más bien tuvimos que pensar cómo hacer todo esto sin impactar en la operación normal del hospital y para ello teníamos que, pues esto, innovar, pensar en una manera de hacerlo diferente, desarrollarlo todo en un cloud, entregar las cosas listas para funcionar y sobre todo esto apoyado en una red que no había ninguna posibilidad de que fallase, con lo cual todo esto, digamos, es lo que generó esa complejidad para lograrlo en tan poco tiempo. Me puedo poner en situación, ¿eh? Y como decía con el doctor, wow. Oye, y ahora vamos a pasar a una cosa, yo creo casi final y pasamos al otro ejemplo, pero ¿qué habéis aprendido de esta experiencia? Yo creo que todos hemos aprendido. Yo creo que con esta pandemia todos hemos salido con aprendizajes. Y vosotros os habéis sometido a una gran carga de incertidumbre, a un gran estrés, que decía el doctor. Doctor, ¿qué habéis aprendido en esta experiencia? Bueno, hemos aprendido que cuando te crees que ya llevas cierta experiencia, que ya tu profesión más o menos
pues la controlas, eres dueño de, bueno, controlas por lo menos a lo que no puedes llegar, a lo que sí llegas y lo que es habitual y ya pues te van impresionando menos las cosas. Bueno, pues eso, aprendes que eso no se acaba, es decir, que con esto pues vuelves a ser nuevo después de tener cierta experiencia, eres nuevo otra vez. Y te comentaba en conversaciones anteriores que cuando oíamos lo del hospital en China, que habían hecho un hospital de muchísimas camas en muy poco tiempo, nosotros, como aquí, pues bueno, las cosas considerábamos que son distintas y que somos distintos. Hacíamos la broma de que nosotros en ese tiempo que ellos han hecho el hospital no tenemos ni la licencia para hacerlo. O sea que aquí va, y realmente lo que se hizo en IFEMA era mejor, en menos tiempo, o sea, entonces, bueno, pues eso, no, o sea, el aprendizaje es ese, o sea, que no, que casi no hay nada imposible, o sea, que tienes que abrir, vamos, que todo todo te sorprende, o sea, todo, no sé, ha sido una experiencia que vas masticando con el tiempo, Poco a pero poco. increíble, sí. La verdad es que es cierto, y lo comentábamos, como decías, el otro día, decía, ostras, he montado un hospital de campaña hasta 5.500 camas en menos de una semana, ¿cierto? Eusebio, cuéntanos un poco. Pues yo déjame dar una perspectiva quizás más desde la tecnología. Bien. Y desde luego aprendes o te vuelves a demostrar a ti mismo que la tecnología es un habilitador que te permite eliminar incertidumbre, que te permite conseguir cosas que son a priori imposibles. Y esto se consigue cuando realmente centras y pones la tecnología al servicio de las personas y de las vidas. Y sin duda yo creo que este ha sido mi gran aprendizaje o mi gran experiencia, el poner ese granito de arena poniendo aquello que yo sé hacer y aquello que en Vodafone sabemos hacer muy bien, que es tecnología, cómo podemos ponerla al servicio de las personas en los momentos más críticos y en los entornos más complejos. Se puede hacer. Fabuloso, fabuloso aprendizaje. Doctor Eusebio, bueno, muchísimas gracias por contarnos de primera mano vuestra experiencia. Nos habéis hecho partícipes y yo sigo aprendiendo. Yo sigo aprendiendo. Os pido por favor que no os vayáis porque vamos a seguir con el siguiente caso, pero sí vamos a abrir un turno de preguntas al final de la sesión, al final del siguiente caso de la FUB. Y estoy seguro que habrá gente que querrá preguntaros. Así que, bueno, muchísimas gracias de nuevo y por favor no nos abandonéis. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a presentar nuestro segundo caso, que como adelantaba es la Fundación Universitaria del Vallès. Es un caso de éxito y para ello contamos con Xavier Irenés, director de Recerca e Innovación de la Fundación Universitaria del Vallès, y con nuestra compañera Marta Herrero, Specialist Partner Account Manager de Vodafone. Buenos días a ambos. ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Buenos días. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola Marta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues lo primero igual, muchísimas gracias por vuestro tiempo y por ayudarnos a entender mejor con vuestras explicaciones. Voy a dar igual, aunque es un caso que ha salido mucho en prensa, pero voy a dar un pequeño contexto. En este caso diré que la Fundación Universitaria de Vallès lo que llevó a cabo fue un proyecto para ayudar a que las personas mayores, de tercera edad y enfermos crónicos con síntomas de COVID-19 de la zona de Cataluña pudieran conectar con su servicio médico para realizar un seguimiento de su sintomatología, evitando de esta manera pues, su contagio, si no lo tenían, o el contagio de personal médico, que sabemos que ha sido un colectivo duramente tocado, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que este tipo de soluciones también merecen ser contadas, ¿no? Y bueno, yo lo que en este caso me vais a permitir que entre con una misma pregunta que cojo del bloque anterior. Porque, Marta, Xavi, ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza cuando la llamada y Marta, Xavi, necesitamos esto, entráis en el proyecto? Contarnos. Si quieres, Marta, empiezo y rompo el hielo, como quieras.
Por favor. Pero bueno, lo comentaba Alberto, Javier, Eusebio, todo este estado de buca, ¿no? De incertidumbre, pues ha sido la máxima durante estos días, ¿no? Ciertamente, aquí en la Cataluña central estamos a 45 minutos de Barcelona, pero es una zona donde la ruralidad es la imperante, no hay muchas grandes ciudades aquí. Entonces, claro, nos encontrábamos con un perfil, ¿no? Que es un perfil de gente confinada, pero gente mayor. Hay un envejecimiento y sobreenvejecimiento muy acentuado en este territorio y también con muchas enfermedades concomitantes que naturalmente pues esto podía exagerar si esta persona pues adquiría la COVID. Entonces, yo me acuerdo perfectamente, esto era un sábado por la noche, donde hubieron muchos mensajes de texto, WhatsApps, llamadas, Telegrams, de todo, sobre todo de partners nuestros de la Fundación Universitaria que trabajan con nosotros en muchos proyectos de salud y que nos decían, ostras, tenemos este reto y necesitamos soluciones. Esta solución estaba enfocada sobre todo en tener una conexión directa con la persona confinada en casa. O sea, pasaba por una teleasistencia, una telemedicina efectiva, ¿vale? Y entonces, claro, naturalmente, pues llamé a Vodafone, ¿no? Llamé a Marta, a Jordi, y esto pues generó toda una serie de movimientos que como comentabais en el caso de IFEMA, pues aquí se planteó una potente herramienta de telemedicina, pero que estas herramientas normalmente pues, se desarrollan en un mes, ¿no? Decíamos, ¿no? Los milagros en una semana, ¿no? Pero en 2 días no, pues se desarrolló en un día. Y esto es lo que pasó. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues lo que se pudo conseguir es una mayor direccionalidad de todas las intervenciones, una mayor fluidez de contacto entre el profesional de la salud, los CAPs sobre todo, y la persona confinada, ya sea este profesional de la salud también, ¿no? Muy importante, y también las personas mayores que tenían esta sintomatología y sobre todo también para estas personas confinadas un decir, hay alguien ahí, ¿vale? Me están atendiendo, hay una voluntad de asistencia, ¿no? Más allá de una llamada telefónica o lo que se tercie, y la efectividad de crear un diagnóstico, un proceso de diagnóstico útil. Esto ha sido muy importante. Genial. Marta, cuéntanos un poquito tú, ¿qué fue lo que te vino? Te llamo Xavi. Sí, lo comentaba Xavi. En mi caso, pues recibí un mensaje de él también un domingo, como decía Eusebio, que en su caso fue así, que yo creo que es sintomático de la necesidad y de la urgencia que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Había sido pues horas más tarde de que se anunciara el estado de alarma, y lo que Xavi me decía es, Marta, estamos viendo cómo afrontar tecnológicamente o cómo coordinarnos tecnológicamente para poder hacer frente lo mejor posible en nuestra zona a la pandemia, y nos gustaría contar con vosotros, ¿no? Entonces, el pensamiento mío, por un lado, fue cuando empezamos, o sea, nos ponemos ya, y porque entendáis un poco el contexto, nosotros habíamos estado como, pues hacía más o menos entonces un año, ya físicamente en contacto allí en la zona de Usona, en el propio CAP de Centellas, en el Centro de Atención Primaria, donde se ha trabajado de la mano de nuestro partner Cerintia. Fuimos allí y les estuvimos enseñando las capacidades tecnológicas que tenía la plataforma de telemedicina, o sea, cómo les permitía interactuar con los pacientes o entre profesionales, ayudarse de manera pues completamente remota, ¿no? Entonces, recibir ese mensaje también fue el pensar, por fin ese momento de poder poner en práctica a esta tecnología que ellos vieron que les podía ser útil, y además en un momento de tanta necesidad, ¿no? Entonces, esa combinación de sensaciones en una hora desde que yo leí el mensaje,
que no fue el mismo domingo, pero el lunes ya estábamos proponiéndole a Xavi, de la mano de nuestro partner, el poder tener esa primera conversación donde nos explicara qué necesitaban, también con Jordi, como él decía, que es la persona que gestiona dentro de Vodafone, y con, digamos, ansiosos de oír, ¿no? De escuchar cómo podíamos ayudar. En esta parte, yo creo, Marta, si quieres, cuéntanos también un poco interactuando con Xavi, porque al final vosotros conocéis qué os ha permitido hacer esta plataforma, resultados, etcétera. Cuéntanos. Sí, yo sí creo que está bien que lo cuente Xavi, ¿no? Que un poco desde el punto de vista asistencial, ¿no? Porque como decía, uso y una cosa es la tecnología, pero luego, ¿no? Por encima está el caso de uso, pues que han podido hacer complementando con otras tecnologías que ellos ya contaban gracias a la tecnología que les hemos aportado. Si te parece, Xavi, te dejo que lo cuentes. Claro que sí, Marta, muchas gracias. A ver, nosotros, sobre todo, hemos contado con todo lo que teníamos a nuestra mano y naturalmente uno no se enrola a un bombardeo con cualquiera. Esto primero que quede claro, ¿no? Entonces hemos intentado subir a este bombardeo pues con aquellos partners, con aquellas personas, en definitiva, que nos daban más garantías de éxito. ¿Vale? Y por eso estamos aquí, ¿no? Con Marta, con Jordi, con Cerintia, con Interactive Clinics y con todos los que nosotros sabíamos que podían dar una respuesta efectiva a este gran reto que nos suponía a nosotros. A ver, también pensar que aquí ha sido súper esencial que tanto la universidad, en nuestro caso la Universidad de Manresa, como centros CAPs asistenciales, como el del mismo Instituto Catalán de la Salud en su gerencia de la Cataluña Central, y también Vodafone y entidades tecnológicas como Cerintia, Bitgenoma, etcétera, han tenido que juntarse muy, muy rápido, tomar decisiones muy, muy, muy sinérgicas y realizar un producto, en este caso tecnológico y de telemedicina, pero sobre todo a las órdenes aquí del personal sanitario. O sea, era el personal sanitario el que nos decía, hemos de tirar por aquí. Y este personal sanitario también, seguro que la experiencia de IFEMA ha sido muy parecida, tenía una información al principio que ha ido evolucionando y ha ido era como una laguna, ¿no? Que se ha hecho mar y al final océano, con muchísima información, con muchísimas necesidades. Entonces os tengo que decir que los casos prácticos de la solución de Cerintia, de la solución del Cloud Center de Vodafone, han ido adaptándose a las órdenes del personal sanitario, que era el que estaba día a día enfrentándose con la COVID, con el problema, y también quien interactuaba humanamente, ¿no? con las personas. Entonces empezamos con una versión alfa y yo no sé cuántas versiones habremos tenido, pero en todas ellas hemos podido experimentar la satisfacción del poder dar una respuesta efectiva a lo que estaba pasando. Porque sin eso nos hubiéramos echado atrás, ¿no? Y si no hubiera habido una satisfacción por parte de primero este personal sanitario y después por parte de al final nuestro paciente, cliente, la persona confinada, pues no hubiéramos tirado adelante. O sea, hemos humanizado esta tecnología. Y esto ha sido muy importante y también gracias a Vodafone. Y ha sido súper interesante ver, si me permites, Xavi, cómo luego los propios sanitarios construyen con la tecnología que les vas dando y idean nuevos casos de uso, ¿no? La tecnología que nosotros les aportábamos les permitía hacer esta videollamada médica, ¿no? Para hacer el seguimiento del paciente, pues tradicionalmente con su PC, ¿no? Desde el PC del profesional. Hubo un momento en el proyecto que se incorporaron gafas inteligentes y por ejemplo, eso han sido tecnología que a ellos les ha permitido construir, ¿no? Y hacer innovación sobre esa innovación. Entonces, ahí ha sido una experiencia súper interesante también el ver cómo construían. Xavi, yo me acuerdo que cuando hablábamos comentabas, bueno, siempre estábamos muy familiarizados con el concepto de telemedicina,
pero no nos habíamos enfrentado al hecho de ponerla en marcha en un contexto tan crítico, ¿no?, como ha sido el coronavirus. Entonces, ¿cuáles han sido aquellos retos que dirías que más significativos a la hora de hacer la innovación aplicada, el hecho de ponerlo en marcha? Sí, aquí como decías, Marta, hará un año que estábamos detrás de elaborar un proyecto de telemedicina en la Cataluña Central, ¿no? y que nos conectase también con otros centros expertos de Barcelona, etcétera, etcétera. Y esto quedó bueno, apartado, ¿no? La COVID lo que nos ha llevado a cabo es toda una serie de enzimas, de acontecimientos que al final han hecho que la telemedicina en el mundo sanitario se veía como proyectos, como herramientas, ¿no? Se iban implementando poco a poco, pero esta gran incertidumbre que ha creado la COVID la ha puesto en una primera línea y aquí la experiencia que he visto más integrada en todo el proceso que nosotros hemos ido siguiendo, sobre todo con los CAPs, es que ahora ya forma parte de la propia cultura asistencial de los centros de atención primaria y ahora ya lo ven, como comentaba Marta, ya no como una herramienta más, sino hubo un momento en que pasamos del médico que iba a visitar casa por casa a sus pacientes al médico que estaba en una consulta y los pacientes venían a él. Pues ahora ya hemos roto esto, ¿vale? Ahora ni el médico ni los pacientes se desplazan. Ahora existe una tecnología que ya ha creado cultura. El reto supongo que será humanizarla, ¿vale? Y hacer que ese contacto que se podía establecer, ¿no?, mediante esa consulta presencial, ahora con la telemedicina, pues también exista un grado de humanización importante. Pero esto nos va a solucionar muchos problemas, sobre todo, y esto dicho por boca de los médicos que nos han acompañado en todo este proceso, sobre todo en la agilidad, en obtener un dato fiable, trascendente, para elaborar un buen diagnóstico, un buen seguimiento y que después se pueda hacer una llamada o se pueda hacer una visita presencial, pero ya no preguntando cosas, sino estableciendo una relación mucho más rica con el paciente. Yo creo que esto ha sido lo más interesante de toda nuestra experiencia. Okay. A nivel de aprendizajes significativos, recuerdo que nos contabas que los profesionales ha habido momentos que verbalizaban que algo así como que era un error pensar que la telemedicina reducía tiempos, sino que ellos hacían esa misma dedicación hacia los pacientes, pero sí que les permitía optimizar o gestionar de manera más eficiente su tiempo, ¿no? Que ese había sido como un aprendizaje de la vivencia que ellos habían tenido. Sí. ¿Qué otros aprendizajes significativos dirías que habéis tenido durante la puesta en marcha del proyecto que te llevarías, por ejemplo, a un libro de buenas prácticas? Sí, aquí efectivamente el tiempo, sobre todo para un sanitario, es esencial. Y una de las conclusiones de toda esta experiencia, de este proyecto, es que la telemedicina ha enriquecido este tiempo, ¿vale? Lo ha enriquecido, o sea, ha dotado de valores añadidos al tiempo invertido en la relación entre paciente y profesional sanitario. ¿Por qué? Porque seguramente se ha podido sistematizar muchísimo mejor esta recogida de datos y por lo tanto, y aquí también un poquito cogiendo el hilo conductor de tu pregunta, también nos hemos incorporado el sector universitario en todo esto. ¿Por qué? Pues porque gracias a esta sistematización, a esta conceptualización al final de todo lo que es la relación médico-paciente, nosotros hemos podido entrar cogiendo el dato y dando respuestas a tiempo real a los sanitarios y también a los pacientes. O sea, se iba con Excels en carpetas compartidas, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Pero no lo digo en broma, era así, era así.
¿vale? O con papeles apuntando cosas que después alguien pasaba a un sistema de gestión, ¿vale? Claro, el poder hacer sobre todo que el paciente genere dato y fiable, esto nos ha permitido no reducir tiempo, sino utilizar ese tiempo de una manera pues, de más calidad. Y también ha permitido que ese mismo dato pueda ser analizado por un experto académico universitario en mucha relación con la sanidad para poder responder a las preguntas del sanitario. Y esto nos ha permitido, por ejemplo, el crear documentos científicos que después serán publicados y el ser muy ágiles en la comunicación de las conclusiones. Y yo creo que esto es un valor añadido importante, esta sinergia entre, al mismo nivel, paciente, profesional sanitario y académico, universitario, ciencia, todo al mismo nivel y en el mismo tiempo. Y esto es lo que creo que tenemos que reflexionar mucho a partir de ahora, de mejorarlo y de propiciarlo, porque ha sido exitoso. Además, con toda la complejidad que tiene, disculpa Nacho, el innovar en sanidad, ¿no? El poder, porque no es solo la tecnología, sino que tenéis un montón de procedimientos, ¿no? Pues comités éticos, toda ligado también a los datos que hablabas ahora, protección de datos, ¿no? Entonces, también gestionar esa complejidad con la urgencia de la pandemia, pues para nosotros, cuando lo compartís con nosotros, pues también es un aprendizaje muy interesante, ¿no? Esa capa, esa visión por encima de lo que es la pura tecnología. Totalmente. Gracias, Xavi. Gracias a ti. Marta, yo quería preguntarte a ti. Ya hemos visto, Xavier, lo que he aprendido en esta experiencia y nos ha dejado titulares que luego resumiré, pero cuéntanos tú, ¿qué aprendiste en esta experiencia? Pues mira, por un lado, que ya somos conscientes, ¿no? Pero cuando estás en esta situación, el ver la capacidad y el compromiso, la dedicación que tienen los profesionales con los que contamos tanto en Vodafone como en el lado de cliente o de nuestros partners, ¿no? Ese compromiso y esa forma altruista, ¿no? de afrontar este tipo de situaciones que, como decía Eusebio antes, pues no son imposibles, ¿no? Hay que hacerlas. Y luego, pues sobre todo, todos esos matices que trascienden la tecnología y que tienen que ver con mirar el reto o la necesidad con los ojos de ellos, ¿no? En este caso de Xavier, de los profesionales sanitarios, de los pacientes, ¿no? El humanizar esa visión que como decían, trasciende la tecnología y siempre es un aprendizaje. Y además es diferente de un caso de uso a otro. O sea, aprendes con cada experiencia esa aplicación de la tecnología y creo que la hace muchísimo más valiosa a la tecnología con la que nosotros trabajamos, ¿no? Esos serían los principales aprendizajes. Totalmente de acuerdo. Y creo que hay un titular que luego resumiré, pero por la parte de Xavier nos ha dejado esa parte de humanización con la que me quedo. Voy a abrir, vamos súper bien en tiempos y voy a abrir, que sepáis que durante todo este tiempo hemos tenido abierto el chat para que la gente nos pusiera sus preguntas y ya tenemos algunas preguntas con las que empezar. Voy a empezar por pregunta para Xavier. Nos preguntan ¿qué tecnologías han ayudado a superar este reto? Xavier. Tecnologías concretas. Sí, ha sido todo el concepto de telemedicina lo que se ha aplicado aquí. Pero pensad que, nosotros hemos aplicado dos plataformas sobre todo. Pero no quisiera que la gente se quedara con algo concreto, sino lo que verdaderamente se quedará, a una pregunta que también estoy leyendo en el chat, es esta cultura. O sea, podemos hablar de la plataforma de Cerintia, podemos hablar de la plataforma de Interactive Clinics, podemos hablar que hemos ido repartiendo porque teníamos oportunidad este tipo de tabletas, ¿vale? Para las personas con SIMs proveídas por Vodafone en esta experiencia, ¿no? Pero también hablamos de los smartphones que ya tenía la gente, ¿no? Y también de wearables como por ejemplo pulsioxímetros, tensiómetros, termómetros. Todo esto al final nos da
muchísima información que antes se tenía que recoger de una manera muy diferente y que ya nos parece del Jurásico. Este es el tema, ¿vale? O sea que yo creo que en los CAPs que hemos trabajado y hemos implementado todas estas soluciones, ya no les puedes decir, oye, la saturación de oxígeno la vamos a recoger de la siguiente manera. Coge tu coche, ves a casa de esa persona con tu aparato, entonces que te abra la puerta, que no esté durmiendo, que no esté en la cama, le pones o le provees de... No, esto ya no va a ser así. O que se desplace ella, que coja ahora, que pille... No, esto ya no puede ser así. Entonces, evidentemente, en esta nueva normalidad, o como le queráis llamar, esto, y es una frase que ya empiezo a odiar, pero sí, ha venido para quedarse. Pero porque, y aquí hay muchos médicos en la sala, a un médico no le vas a vender nada que no sea no útil, sino muy útil y que le facilite su trabajo. ¿Vale? Yo he estado en muchos proyectos donde esto no ha sido posible y estos proyectos han fracasado. ¿Vale? O sea, un médico solo tira adelante, un profesional de salud solo tira adelante si ve muchísimos beneficios en su día a día y también en su relación con el paciente y con la información que él tiene que recoger todos estos signos y síntomas para elaborar su seguimiento y sus diagnósticos. Entonces, naturalmente, es indiscutible que esto ha venido para quedarse, porque es que ahora ya, delante de las facilidades, de la objetividad, de los grandes beneficios que aporta todo esto, se va a quedar. Genial. Muchas gracias, Xavi. Creo que tengo alguno más, así que no te vayas mucho. Voy a pasar ahora al doctor Olarieta. Doctor, nos preguntan qué sentiste cuando cerró el hospital de IFEMA. Bueno, pues al principio se planteó que iba a quedar abierto hasta octubre. Se desconocía también pues un poco la evolución de todo como ha ido siendo, pues se ha ido actuando sobre la marcha, hemos ido conociendo sobre la marcha. Fue de un día para otro y pues no sé, por una parte alegría y algo positivo porque bueno, el balance era ya muy positivo y el cierre significaba que las cosas iban bien, iban razonablemente bien y que ya no se necesitaba ese espacio. Y bueno, pues sí, como un poco de nostalgia porque, bueno, pues por la situación vivida allí. Yo creo que tuvo que ser ese sabor agridulce que a veces llevamos, ¿no? Sentimientos enfrentados, te has sentido allí que has ayudado mucho, ¿verdad? Este sentimiento. Bueno, es precioso. Eusebio, voy contigo. Nos preguntan si te imaginas este proceso sin la tecnología. ¿Te ha pasado por la cabeza? Sabes que esto es muy de innovación, de tirar un moonshot, ¿no? Y decir, oye, ¿qué hubiera pasado si no tenido tecnología? ¿Te lo imaginas? Sí, perdona que no te entendí muy bien. Sin la tecnología, sí me lo imagino. Exacto. Pues mira, muy buena pregunta. Sin las tecnologías que empleamos, y además, como decía Marta, bajadas al terreno, esto no habría sido posible de ninguna de las maneras. Estamos hablando de, lo primero, desarrollar tecnologías IoT en un tiempo récord, además, que implementes y que sepas que van a estar funcionando perfectamente. Con lo cual, esta es una tecnología que tienes que tener madura. El utilizar una red 5G para asegurar que estás dando la máxima calidad y la máxima garantía porque lo que hay por detrás es importante. No son unos WhatsApps, no son enviarnos fotos entre nosotros. Estamos hablando de algo muchísimo más serio. Y también hablamos de la madurez del cloud. Tienes que desarrollar todas estas cosas y tienes que hacerlo rápido y sin molestar. Allí están trabajando y es mucho más importante lo que están haciendo ellos que a priori lo que estás haciendo tú. Con lo cual, si estas tecnologías no estuviesen suficientemente maduras y además no tuviésemos la habilidad para plasmarlas en casos de uso concretos y adaptados a lo que necesitaba, en este caso, los pacientes, el personal médico, esto habría sido absolutamente, no solo imposible, yo habría dicho impensable ya directamente. Muchas gracias por la respuesta. Javier, ¿me escucha bien? Creo que estoy teniendo algún problema con mi micro y os pido disculpas.
intentaré elevar un poco más la voz. ¿Está bien? Sí, te escucho, te escucho. Me preguntan una que creo que ya has respondido, pero creo que es interesante que también lo dejemos claro, y es, en esta nueva normalidad, ¿seguirá activo esta gestión de la telemedicina? ¿Ha sido tan eficiente que ha llegado para quedarse? Creo que ha parafraseado incluso lo que tú has dicho. Quizás se puede aportar un poco más. Cuéntanos, bien. Sí, sí, seguro, ¿eh? Y además pensad que, bueno, ahora hemos pasado por la experiencia de la COVID, pero bueno, nosotros como sociedad pues tenemos un problema importante que es el envejecimiento poblacional, que está muy relacionado con enfermedades crónicas, y estas enfermedades crónicas son de seguimientos complejos, ¿no? Entonces, si estos seguimientos se pueden hacer de la manera que nosotros hemos experimentado, sobre todo de manera muy, muy intensa en esta época de la COVID, pues solo habrán beneficios. Toda este plus de calidad asistencial, estas facilidades, es que serán coste efectivas. Bueno, ya lo han sido, son coste efectivas. Y por lo tanto, es implanteable que ahora se marchen, ¿no? Es como un gran caramelo que ha facilitado en muchísimas maneras los seguimientos, los diagnósticos, la relación paciente-cuidador, paciente-cuidador y personal sanitario. Este caramelo ahora ya no lo podemos sacar de la boca de nadie. O sea, esto ha venido para que, vamos, ya para cambiar la cultura directamente, la cultura sanitaria de nuestro país. De hecho, sigue generando ese interés el tema de la telemedicina y la eficiencia, porque también nos dicen que en este caso es que ha venido para dar respuesta quizá a la atención a las personas a domicilio, ¿verdad? Y podría ser la tecnología parte de esa solución, que creo que ya has explicado. Es así, Sí, ¿verdad? sí, totalmente. El tema va por ahí, sí. Pasamos a doctor Olarieta. Nos preguntan, ¿cómo es el día a día cuando vuelves a un hospital normal? ¿Dónde haces tu trabajo habitualmente? Bueno, el día a día es, o sea, se agradece el día a día, o sea, el decir, el poder volver a la rutina, pues como eso os habrá pasado a todos. Lo primero que echas de menos es la rutina de la que tanto te quejas, a lo mejor, pues bendita rutina. La verdad es que cuesta arrancar porque has estado tan en shock, has vivido situaciones tan intensas que sí que es verdad que cuesta, me refiero psicológicamente, independientemente de que haya tenido que ser progresivo ver a los pacientes nuevamente. Y sí que es verdad, y reafirmar lo que se ha estado comentando sobre la telemedicina, bueno, es algo que sobre lo que hemos reflexionado, de que cuántas cosas de las que hacemos se pueden abreviar, se puede hacer algo más cómodo para el paciente y mucho más eficiente. Y, o sea, a esa conclusión estamos llegando. O sea, que cuántos pacientes en realidad de los que vemos día a día no tienen por qué venir al hospital y se les puede atender de otra manera. Eso es una reflexión importante. Pero vamos, el día a día con alegría absoluta, ¿eh? Fundamentalmente. Vamos a ir cerrando, y hay una pregunta, Marta, que creo que nos vas a ayudar a resolver. Creo que en esto compartimos poco conocimiento, pero va muy dirigida a ti. ¿Qué otros casos de uso puede ofrecer la tecnología a la sanidad? Nos comentan, oye, realidad aumentada, operación remota, de asistencia. Cuéntanos, Marta. Sí, desde las que mencionabas que pueden ser más enfocadas a formación, ¿no? Cómo utilizar a la tecnología para exponer al profesional sanitario a situaciones de estrés o o intervenciones en las que va a tener que desempeñar su trabajo, pues utilizando, ¿no?, esta inmersión en lo que puede ser un quirófano, ya sea con realidad virtual o no, a toda la parte que ya no solo tiene que ver con atender al paciente, sino colaborar entre los propios profesionales, ¿no?, el que puedan darse soporte, ayudarse unos a otros de manera más especialista, ¿no?, en determinadas situaciones. Veíamos, por ejemplo, os contaba antes, os hablaba de las gafas, pues cómo poder hacer visitas interactivas aprovechando gafas inteligentes
donde no todo el mundo se desplaza y va, ¿no?, hasta un determinado punto, incorporar. La verdad es que las posibilidades son infinitas. Ayudar también a los fabricantes de los equipamientos médicos a dar formación o dar soporte sobre sus tecnologías. La verdad es que, no sé, yo creo que se nos pueden ocurrir 1000 casos de uso y como decía antes, poniéndolas en las manos de los profesionales, que al final son los usuarios finales, pues seguramente se construirán muchos más casos de uso en los que actualmente ni se nos pasan por la cabeza, ¿no? Genial, Marta. He intentado arreglar los auriculares mientras que estabais hablando, porque creo que estoy teniendo algún problema. Únicamente nos queda ya el cierre, estamos cerca de la hora y, como sabéis, nos gusta ser eficientes y más a esta hora. Pero lo primero que quiero hacer es daros las gracias a todos los participantes, doctor Olarieta, Eusebio, Xavier, Marta. Gracias por vuestra participación y por compartir y hacerlo también. Voy a hacer un pequeño brief de lo que me quedo, ¿vale? Y me quedo con varias cosas. Me quedo con lo que ha dicho Xavier del reto de humanizar la tecnología. Creo que es súper importante. Me quedo con varias frases de IFEMA que ha dicho el doctor Olarieta y Eusebio, y es que se puede, que hemos hecho cosas que parecían imposibles. Y yo voy a aportar una más, que es conjunta, que viene de Yuval Noah Harari, que seguro que conocéis todos por autor de Sapiens, que dice que nuestra mayor ventaja frente al virus es nuestra capacidad para cooperar de manera efectiva. Y yo añado la parte de, y tenemos que poner como en estos ejemplos a la tecnología de nuestro lado, porque sí, así y solo así creemos que podemos vencer esto. Nada más, muchas gracias a todos por vuestra participación. Creo que os está saliendo una encuesta NPS en pantalla. Os agradecemos, votéis el NPS, son solamente 20 segundos y nos hará obviamente mejorar en todo esto. De nuevo, gracias y que tengáis muy buen día. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nacho. Gracias. 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 Gracias.